vamos a compartir la palabra del Señor en Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. Juan 13, 31 al 35. Cuando ustedes lo tengan, lo vamos a leer juntos, así hoy no nos vamos a mover de este pasaje. Dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, está hablando de Judas, cuando Judas salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir, por ahora. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Ustedes más o menos se acuerdan en qué momento de la vida de Jesús estamos? Sí, la última cena, muy bien. Está por crucificar a Jesús. Y ese hubo salido, cuando hubo salido del versículo 31, ¿a qué se refiere? A Judas, pero ¿por qué salió? ¿A dónde fue? ¿A hacer qué? Negocios, ahí va. Fue entregada al Señor Jesús, ¿no es cierto? Judas estaba ahí con los 12, estaba la cena, lava los pies y todo lo que ustedes se acuerdan. En ese momento Judas sale a arreglar la entrega, a coordinar la entrega de Jesús. William Barclay, que comenta al respecto, dice: Judas había salido y la cruz era inminente. Miren lo que dice el Señor en estos versículos previos. Voy a dejarlos, ya enseguida voy a salir, voy a ser glorificado. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Mi presencia física los va a abandonar. Jesús les está hablando a los discípulos y los está previniendo sobre algo que están por experimentar, algo que ellos no habían experimentado desde que fueron llamados, y es que van a quedarse solos, sin Jesús. Me buscarán, dice el Señor, van a querer estar conmigo. Obviamente no es que me buscarán de que no saben dónde está, porque evidentemente los discípulos van a saber que Jesús va a ser crucificado, va a ser entregado. Pero me buscarán en un sentido de que van a querer estar conmigo, van a desear mi presencia, van a querer estas conversaciones que hemos tenido durante 3 años y no las van a tener. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Yo hice la aclaración, entre paréntesis, por ahora, porque está claro que todos vamos a estar con Jesús donde Él está ahora en un momento, pero por ahora no, y para ellos significaba que en ese periodo ellos iban a querer estar con Jesús, se iban a sentir solos, iban a sentirse desamparados. De hecho, cuando nosotros leemos el resto de los evangelios, nos damos cuenta de que ese es uno de los sentimientos que atraviesa a los discípulos desde que Jesús es arrestado en Getsemaní hasta que resucita. ¿Ustedes se acuerdan? Pedro y los demás volvieron a pescar como antes, estaban encerrados temerosos, había un sentimiento de abandono, de desamparo, de no entender qué es lo que estaba pasando. Y en ese contexto que Jesús les está diciendo esto, insisto, ustedes se van a sentir solos, van a querer estar conmigo y no me van a ver, no van a escuchar mi voz audible, no van a tener esto que hemos tenido durante estos años. En ese contexto de sentirse solos, Jesús les da este nuevo mandamiento, que comienza en el versículo 34, pero no es la única vez que Jesús lo dice, lo podemos leer de nuevo en Juan capítulo 15 y en otros pasajes de la Biblia. Pero es importante, antes de adentrarnos en el nuevo mandamiento, que pensemos solamente un momento en ese contexto en el que Jesús se lo dice a sus discípulos. Voy a insistir, y aún a riesgo de cansarlos. Ustedes se van a sentir solos porque no me van a ver a mí. Ustedes se van a sentir desamparados porque no me van a escuchar como me escuchaban antes.
van a estar confundidos. Tal vez sientan el deseo de dejarlo todo. Pero un nuevo mandamiento les doy. Y comienza ahí entonces a decirles de qué se trata ese nuevo mandamiento. Cuando nosotros leemos este pasaje, y si ustedes tienen la costumbre de marcar sus Biblias o anotar, leemos este nuevo mandamiento. La palabra nuevo es la misma que se usa para Nuevo Testamento, por ejemplo, Nuevo Pacto. La palabra kainé en griego, o cuando Jesús contó esa ilustración de los odres nuevos y los odres viejos y el vino nuevo y el vino viejo, estaba usando esta palabra. Un odre kainé, un vino kainé, un kainé diateke, es el pacto nuevo o Nuevo Testamento. Es algo nuevo. Y cuando pensamos en esto, está hablando de algo distinto, de una nueva clase, de una naturaleza diferente. Meyer comenta al respecto que la novedad no se encuentra en el mandamiento mismo, porque de hecho, así, esta frase, ámense los unos a los otros, o ama a tu prójimo como a ti mismo, más precisamente, eso ya estaba en el Antiguo Testamento. La novedad no está en el mandamiento, sino en la fuerza motriz del amor. Ahora voy a explicar eso. Este mandamiento de amar a los demás está desde el principio. No está explícito en los 10 mandamientos. En la ley, ustedes recuerdan, los 10 los tienen ahí, de paso para hacer el machete, está en la pared. No está el mandamiento ama a tu prójimo. Ahí no está. Está implícito. Bueno, si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no voy a robarle, no le voy a mentir, ni voy a codiciar nada que él tenga porque lo amo. Está implícito. Pero sí, en Levítico capítulo 19, versículo 18, encontramos la expresión ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que para ellos, los discípulos que eran judíos y que eran judíos instruidos en la ley, no era novedoso escuchar que Jesús les estuviera diciendo que amen a los demás. Está implícito en la ley. Pero, como ustedes saben, ¿está sacando fotos? En el Antiguo Testamento, durante la época de la ley, este mandamiento estaba marcado, estaba contenido en la idea de la justicia mediante la obediencia. Lo digo de otra manera. Antes de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿cómo era justificado el hombre delante de Dios? Por la obediencia a la ley. Bueno, en realidad no se podía, así que por eso estaba el sacrificio de animales. Pero, ¿cuál era la motivación por la cual se quería obedecer? Era para ser justificado delante de Dios. Entonces, por eso leemos en el Antiguo Testamento que hagas esto, que hagas aquello, que hagas lo otro, para ser agradable delante del Señor. Así que este mandamiento, esta idea de amar al prójimo era para que yo pueda acercarme a Dios, amando a los demás. Pero a partir de Jesús cambia, como dije recién, la naturaleza. La palabra que Jesús usa acá está diciendo que no es nuevo porque nunca antes se haya escuchado, sino que hay una nueva clase, una nueva sustancia en este mandamiento. ¿Y cuál es el cambio ahora? Si el mandamiento es el mismo que antes, durante la época de la ley, ¿en qué cambia que lo está diciendo Jesús ahora? Cambia en lo que dije antes, según Meyer, en la fuerza motriz del amor, en el foco del mandamiento. Antes era un mandamiento para obedecer la ley, para presentarme agradable delante de Dios, y ahora este mandamiento surge del amor que yo ya recibí en Cristo Jesús. Ahora, lo que me motiva a mí, no solo a obedecer sino todos los demás mandamientos, es que yo soy amado por Dios. Fui abrazado, fui alcanzado en la cruz y fui salvo en la resurrección de Jesucristo. Dios me da a mí una nueva naturaleza, con una nueva cosmovisión, con una nueva posibilidad, y ahora yo amo a Cristo porque Él me amó y Él me pide que yo ame a los demás porque Él me amó a mí. Y lo vamos a ver de manera más específica ya en las palabras que siguen. Este es el nuevo mandamiento, en que ames a tus hermanos porque Cristo te ama y también los ama
a ellos. Ustedes se acuerdan, hace 2 mensajes atrás, hablando del mismo tema, el tema general es el amor está en la base de las religiones cristianas, y en el mensaje anterior habíamos hablado de amar a nuestros enemigos, porque eso nos hace más parecidos a Cristo. Y ahora el Señor me está pidiendo que yo ame a mi hermano. No a mi prójimo en este caso, sino a mi hermano. Así que yo quiero que ustedes piensen en 2 preguntas que estuve compartiendo estos días en mi WhatsApp. Por ahí ya las vieron. Pero piensen en estas 2 preguntas y todavía no las responden. Solamente piensen, ¿cómo te amó Jesús? Pensá en todas las características. Bueno, anoche charlamos un poco con los jóvenes de eso. Pensá en las características del amor que Dios te da cada día en Cristo Jesús. ¿Cómo te amó? ¿Cómo te ama Jesús? La segunda pregunta, pensá, no respondas, ¿cuándo te amó Jesús? ¿Qué habías hecho? ¿Qué estabas haciendo cuando Jesús te amó? Pensá en eso. Y la palabra que está acá también que resalta en esta primera frase no es solo que el mandamiento es nuevo, sino que es un mandamiento. ¿Qué significa que sea un mandamiento? ¿Qué entendemos nosotros cuando leemos un mandamiento? Correcto, exactamente. Sí, no es opcional. Esto es algo que tengo que hacer. Y no hacerlo, ¿qué significa? Desobedecer. Cuando yo le pido a mis hijas que hagan algo y no lo hacen, está desobedeciendo. Y yo me pongo feliz de la vida, ¿eh? A mí me encanta que sean así desobedientes. Bueno, obviamente es ironía, ¿no? Por ahí hay veces en las que hablamos con algún creyente que nos dice, si no está el mandamiento, no tiene por qué hacerlo. Bueno, acá usted puede decirle al hermano ese, acá hay el mandamiento y está acá. Nosotros conocimos a un joven que luchaba con sus sábanas, le costaba levantarse temprano, y le decíamos, ¿por qué no te levantás temprano a orar, buscar al Señor, tener un tiempo de comunión íntima? Pero no hay ningún mandamiento en la Biblia que dice que tengo que orar temprano, ¿puedo orar a la noche? Sí, es correcto, no hay un mandamiento, pero es bueno, es saludable. Bueno, en este caso hay un mandamiento. Este mandamiento les doy, y no obedecer este mandamiento es desobediencia. En segundo lugar, ahí en el versículo 34, el Señor Jesús dice, como yo los he amado. Como yo los he amado. Ya vamos a pensar en la frase anterior y posterior, pero eso está justo en el medio. Como yo los he amado. También, de nuevo, la palabra en el idioma original está indicando en la medida, en la proporción, de la misma manera en la que yo los he amado a ustedes. Así que vamos a hacer un ejercicio. Díganme ustedes, respondiendo a la pregunta anterior, ¿cómo nos ha amado el Señor? En una palabra. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Yo les doy la primera. El Señor nos ha amado incondicionalmente. Ahí creo que José lo dijo durante la dirección de la reunión, ¿no? Incondicionalmente. ¿Qué habías hecho para que te ame Jesús? O sea, si alguna vez alguien le dijo que Dios lo amó porque usted era bueno, ese es un error. El Señor te amó mucho, mucho antes de que nacieras. Decidió amarte antes de que existieras en el vientre de tu madre. Así que no tiene que ver con lo que hayas hecho. No es porque seas mejor que tus compañeros de colegio, de trabajo, ni yo por supuesto, o porque hayas entrado al seminario. El Señor me amó incondicionalmente, no solo antes de que yo haya hecho algo para merecerlo, sino que hoy yo sigo haciendo cosas que no merecen o me hacen merecedor del amor de Dios. No sé cómo les va a ustedes con eso, pero sinceramente yo sigo haciendo cosas que no me hacen merecedor del amor del Señor. Y el Señor me ama igual. Mañana, el año que viene, en junio del 2026, yo voy a seguir haciendo cosas que no me hacen merecedor del amor de Dios. Y Dios ha decidido amarme por la eternidad. Dios me ama incondicionalmente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿O qué otra cosa saben del amor de Dios? ¿Cómo te amó Jesús? ¿Están pensando o están distraídos? ¿Eh? Ilimitado. Ilimitado. El amor ahí está diciendo Jesús, como yo los he amado. Es un amor ilimitado.
Es un amor abnegado. También de esto hablamos anoche con los jóvenes. No es un amor caprichoso, leímos 1 Corintios 13. No es un amor que busca lo suyo, que es egoísta, que bueno, amo siempre y cuando haya algún beneficio para mí a cambio de amar. Es un amor que da, que entrega, que busca, incluso aunque no sea correspondido. Es un amor que, ahí está, y vamos a recordar hoy, dio su vida porque me amó. Estamos pensando en el modelo de amor que el Señor me está pidiendo que yo tenga, ¿no? Un amor incondicional, abnegado, ilimitado, generoso, humilde. ¿Cómo más nos amó el Señor? Se despojó a él mismo. Lo leyó Nahuel. Se despojó de sus lujos, exacto. Se humilló pensando en nosotros. Se hizo como nosotros. Bueno, podríamos seguir un buen rato, ¿no? Pero queda claro, ¿cuál es el modelo de amor que el Señor me está pidiendo? El que Él me ha mostrado, me muestra y me va a seguir mostrando por la eternidad. Entonces ahí le dice el Señor, este nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Unos a otros. Si ustedes lo pueden ver en sus Biblias, se repite la frase en una misma oración, versículo 34, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Hay una costumbre, es un uso de los autores bíblicos y de la época en general, repetir una idea para darle énfasis. Por ejemplo, esa famosa oración de Jesús, de cierto, les digo, les está diciendo, les aseguro que esto es así. Esto es innegable, de cierto, repite para poner énfasis. ¿Se acuerdan de Gálatas capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice a la iglesia de los Gálatas, si a alguien les anuncia un evangelio diferente, sea anatema, otra vez se los digo, si aún un ángel del cielo o uno de nosotros les anuncia un evangelio diferente, sea anatema? Le está repitiendo una idea porque está poniendo un énfasis. Y aquí Jesús está en la misma oración repitiendo 2 veces que se amen unos a otros. Como yo los he amado, que se amen unos a otros. Está claro que Jesús tiene una seria, entre comillas, preocupación, digo entre comillas porque es un sentimiento muy humano la preocupación, pero hay una intención clara del Señor Jesucristo de que entendamos esto. El amor es unos a otros. Así que yo les pregunto, ¿quiénes son esos unos a otros? ¿Quiénes son unos y quiénes son otros? Pueden mirarse entre ustedes si quieren, ¿eh? ¿Será esa persona, ese hermano, esa hermana que tiene al lado que hay que amar? ¿Sí o no? Y sí, ¿no es cierto? ¿Quiénes son esos unos a otros? ¿Para quién es el mandamiento? ¿Era solo para los discípulos que estaban esa noche con Jesús? Podría ser una buena forma de zafar de este problema. Bueno, era solo para ellos. ¿Eso ustedes creen así? ¿O será para todos nosotros también? ¿Es para nosotros? Bueno, algunos no están muy convencidos de la idea. ¿Para quiénes es el mandamiento? ¿A quiénes incluye este mandamiento de amarnos unos a otros? ¿A quién incluye? ¿A quién tengo que amar? Bueno, ¿a quién les estaba hablando Jesús ahí? A los enemigos también. Sí, pero en ese momento ¿a quién les estaba hablando? A sus discípulos, correcto. Así que, ¿a quiénes incluye amar unos a otros? Amar a otros. ¿Está bien si digo que tengo que amar a todo discípulo de Cristo? Lo hemos cantado incluso, ¿no? Salvo que estemos cantando cosas de las que no estamos muy convencidos. Pero ¿tengo que amar a cada discípulo del Señor? ¿Tengo que amar a todo cristiano? ¿Sí o no? Sí. ¿Tengo que amar a todos mis hermanos? Comienza por los que tengo al lado, pero ¿significa que tengo que amar a mis hermanos de otras congregaciones también? Sí, también. ¿Seguro? También hay que amarlos, sí. Bueno. Yo tengo hermanos de otra congregación. ¿No? Sí, todos tenemos hermanos de otras congregaciones, Sí, porque sí. si creen Jesús es mi hermano. ¿Pero tengo que amarlo? Bueno, Sí, estoy leyendo que sí, ¿no? Bien. Y significa que no amarlo es desobediencia, ¿sí o no? También, sí.
Estamos poniéndonos de acuerdo. ¿Estoy obedeciendo este mandamiento del Señor? Esto no me lo conté. En este momento de mi vida, ¿yo estoy amando a todos mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no? Para los que hayan respondido que no, por ahí alguno dice, no, la verdad yo estoy amando a todos. Pero si alguno dice, no, yo reviso mi corazón, me doy cuenta que no estoy amando como el Señor me está pidiendo, con este modelo, como yo los he amado, ámense entre ustedes. La verdad es que no los estoy amando. La pregunta es ¿por qué? Y me pregunto a mí mismo ahora, ¿me alcanzará esa excusa delante del Señor? Ahora cuando vamos a participar de la cena, esta noche cuando voy a dormir, al final de mi vida, cuando Él venga y me encuentre y me diga, Lucas, ¿por qué no amaste al resto de mis hijos e hijas? No, Señor, es que... ¿Me alcanzará la excusa? No, eso piénselo. Lo que siento yo es más importante que lo que Dios me pide. Porque acá no me está diciendo que los ame si me siento cómodo con hacerlo. Está diciendo, ámenlos porque este es mi nuevo mandamiento. Amar como yo te amo a vos, como yo te amé a vos. Así, con todos tus defectos, tus pecados, tus imperfecciones, amá así a los demás. Le voy a contar una situación hipotética que tiene algo de verdad y a ver qué les parece a ustedes. Digamos que hoy yo les cuento, miren, ¿saben qué, hermanos? Gabriela come las empanadas dulces con pasas de uva y yo las como saladas. Y hemos tenido que, esa es la parte de verdad, y hemos discutido al respecto porque yo le digo la empanada es salada y ella me dice no, es dulce, mi papá siempre hizo dulce. Yo le digo en mi casa siempre la comimos salada. Tuvimos una discusión fuertísima y al final no nos pusimos de acuerdo, así que decidimos que yo como por mi lado, esa sería la ideal, de hecho lo que ha pasado. Pero no, decidimos mejor no tenerla, porque yo no voy a dejar de comer la empanada salada, que así la comí siempre, así me gusta, así que nada. Yo como y ella come la suya, o vemos encima cuando usa y prepara la carne, vieron cómo es, la olla queda medio con... Entonces dejo que ella cocine y después yo voy y cocino a mi gusto cuando ella termina y cada uno come por su lado. Estamos bien entre nosotros, pero cada uno come por su lado. Después le digo, en realidad tuvimos otro de dificultad porque a mí me gusta dormir con pocas mantas y a ella le gusta dormir, esa también es la parte de realidad. Le gusta dormir con 2 o 3 colchas encima y yo me muero de calor y entonces le digo, sacá las colchas y ella me dice, no, porque a mí me hace frío y yo le digo, a mí me hace calor. Así que decidimos ya no dormir juntos directamente. Así que yo me puse mi pieza en la casa, una de las piezas para mí y la otra ella, y yo duermo con poca manta y ella. Estamos bien, todavía estamos casados, sí nos amamos, pero no comemos juntos, ni dormimos juntos tampoco. Pero estamos casados y nuestro matrimonio está bien si nos amamos. Y así les puedo seguir contando varias cosas. ¿Ustedes qué me dirían a mí? Que no es cierto. ¿Eh? Que no es cierto. No, bueno, gracias por la confianza, la sorpresa que se van a llevar. Pero aparte, supongo yo que ustedes me dirían, no, pero Luca, pastor, como ustedes quieran decirme, ¿qué clase de matrimonio es ese? Y yo insisto, no, es que sí nos amamos, y sí estamos bien, y sí estamos casados, pero cada uno por su lado. ¿Qué cosa más, disculpe el uso de la palabra, pero qué cosa más ridícula, ¿no? Bueno, así de ridículo parece el argumento que nosotros le presentamos al Señor cuando le decimos que nos amamos, pero cada uno por su lado. Total, todos somos una iglesia, sí nos amamos, sí estamos trabajando para el mismo reino, pero cada uno por su lado porque no nos ponemos de acuerdo en cosas como las empanadas o las colchas. Así de tonto suena. Porque no estamos hablando de no amar a mi hermano por cuestiones de el Evangelio, la encarnación de Cristo o la Trinidad. Estamos hablando de cosas como si la empanada es salada o dulce. Y no amo a mi hermano por el sabor de la empanada o por la cantidad de colchas que usa. Acá Jesús me está diciendo, ámense unos a otros. Yo sé que este mensaje, todos los que hemos predicado sobre este texto en algún momento, siempre lo hemos enfocado en nuestras congregaciones. Pero es un error profundo de interpretación, porque de hecho las congregaciones no son la idea de Dios, no son el plan original de Dios. Dios no creó a su iglesia en denominaciones y Él no cambia su forma de pensar porque yo haya partido a la iglesia en denominaciones. Él sigue viendo una iglesia de Cristo. Y Él sigue esperando que yo aprenda eso y ame a su iglesia.
una sola. Entonces, no pensamos solo, claro, comienzo acá con la congregación de la que soy parte, la congregación local de la que soy parte, pero no me tengo que quedar acá. Yo debo amar a cada hermano en Cristo. Por eso es que a veces cuando conversamos con ustedes sobre algunas cosas, insisto en que yo quiero estar seguro de que es mi hermano, porque yo no quiero desobedecer este mandamiento ni ningún otro. Yo quiero honrar al Señor y aprender a amar a mis hermanos como Él me pide que lo haga. Entonces, un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así, abnegado, sacrificial, humilde, ilimitado, decía José. Se equivoca, lo sigo amando, y lo sigo amando, y lo sigo amando. Versículo 35. En esto, y acá si quieren marcar, conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Nueva versión internacional, traduce: de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Algún miércoles, para los que nos ven en internet, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, y no me acuerdo bien cuándo fue, pero habíamos conversado acerca del fruto y de qué importancia para mí tiene ver el fruto. Y en esto creo que estamos todos muy entendidos, de que una persona puede conocer mucho de la palabra del Señor y no mostrar fruto de un cambio de vida. Yo no sé si ustedes conocerán gente que conoce la Biblia pero siguen siendo siempre muy orgullosos o mentirosos. Y no cambian, me refiero, ¿no? Bueno, todos estamos en ese camino. Pero aquí hay un fruto, hablando del fruto, aquí hay uno. Yo le voy a decir esto con mucho... Quiero ser cuidadoso, pero no quiero faltarle a la palabra del Señor y al llamado que Él me dio para predicar su palabra. Si yo me encuentro con alguien que me dice ser cristiano y no ama a otros cristianos, yo tengo dos opciones. Según lo que entiendo de la palabra del Señor, es que no es realmente nacido de nuevo o que es muy inmaduro. Porque un cristiano maduro crece en su amor a otros cristianos. O no es nacido de nuevo, según Primera de Juan, otro día podemos hablar de eso, es que una de las evidencias de haber nacido de nuevo es que yo amo a otros cristianos y deseo estar con otros cristianos y colaborar con ellos y usar mis dones y ser edificado por ellos. Según Primera de Corintios, sobre todo los primeros capítulos, el apóstol Pablo le dice: ustedes están peleando, yo soy de Pedro, yo de Pablo, yo de Apolos, o traducido al siglo XXI sería: yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy... Porque, dice Pablo en 1 Corintios, pueden leer esos primeros 3 capítulos, ¿por qué hacen esto? Porque son inmaduros. La falta de madurez es la que, esto ya le dije varias veces, las doctrinas no dividen a la iglesia, nosotros dividimos a la iglesia. Y es parte de nuestro crecimiento, así que por eso digo, quiero ser, espero no estar ofendiendo a nadie, pero quiero ser sincero. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Mire Juan 15, 17. Si lo tienen ahí, está justo al lado. Y está en la misma cena. Es el mismo momento en que Jesús está diciendo todo lo que estamos leyendo acá. Juan 15, 17 le dice: esto les mando, que se amen unos a otros. ¿Y saben en qué contexto está dicho eso? Cuando Jesús está diciendo que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y en ese contexto, en el que Jesús está diciendo: unidos a mí, ustedes van a llevar mucho fruto. Esto les mando, que se amen unos a otros. Y de ahí podríamos sacar otro mensaje, pero no tenemos el tiempo. Juan 17, 23 sigue siendo parte de la misma conversación con los discípulos. En Juan 17, 23, famosísimo texto también. Yo en ellos, está hablando el Señor al Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es una oración de Jesús por sus discípulos, en la que le está pidiendo al Padre que nosotros seamos uno. Justo en esa oración Jesús dice: no te ruego solo por ellos, sino por los que van a creer en mí por el testimonio de ellos, para que sean uno,
como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, y coincide con esto que estamos leyendo en el versículo 35 de Juan capítulo 13. Ámense entre ustedes, en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos. Le voy a hacer una confesión de todo mi corazón. Yo estoy convencido de que la iglesia en la actualidad no es lo suficientemente relevante, o no es lo relevante que debería ser, en una buena medida, no creo que sea la única causa, pero sí en una buena medida, porque no obedecemos este mandamiento, ni estamos interesados en obedecerlo tampoco. Ustedes saben que gracias al Señor, no sé si es una bendición, sí es una bendición, hemos estado en diferentes lugares y trabajando en diferentes congregaciones, y este problema lo hemos visto siempre, no acá, pero en otros lugares sí. No hay interés de amar a otros, entre los cristianos. No hay interés. Es que nosotros así estamos bien. No, a veces me dicen cosas como, con tantos problemas que tenemos nosotros acá en nuestra congregación, imagínate si nos juntamos con otros, más problemas. Es como quedarme soltero y no me quiero casar y formar una familia porque voy a tener problemas. Bueno, sí, pero también muchas bendiciones más. Miren lo que dice aquí Juan 13:35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Una evidencia de que yo sea discípulo de Jesucristo, un discípulo maduro al menos, es que yo crezca en el amor a mis hermanos y mis hermanas. ¿Ustedes conocen la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo? Discípulo quiere decir aprendiz. Sí, muy bien. ¿Qué más? Un seguidor. ¿Y cuál es la diferencia entre un creyente y un seguidor, un aprendiz, un discípulo? Aprende de su maestro. El discípulo aprende y el creyente Aprende del discípulo. el creyente cree, el creyente festeja Pascua, festeja Navidad, viene a la reunión. El discípulo es transformado, el discípulo va cambiando, el discípulo va siendo cada día más como su maestro. El creyente contempla, es espectador, se enamora de Jesús, de ese hombre maravilloso, de ese Dios humilde y poderoso al mismo tiempo, y dice, qué hermoso es mi Señor, pero nunca se hace como su Señor. El discípulo sí. Esto es algo que nosotros vemos muy claro en la iglesia de los Hechos, por ejemplo, de ese amor práctico que había entre ellos. Lo vemos insistentemente en las cartas apostólicas, lo vemos en la misión mundial. Saben ustedes que en otros países donde no es permitido el evangelio, los misioneros llegan y cuando se encuentran con otro misionero o con otro cristiano, ¿saben qué? En primer lugar, ¿saben lo primero que conversan? ¿De qué denominación sos vos? No, están felices porque en un lugar hostil como este mundo, en un país donde no podés ser cristiano, no podés leer la Biblia, qué alegría, qué gozo encontrarme con mi hermano en Cristo. No importa de dónde es. Lo cantamos incluso, no, hoy no lo cantamos, pero está el coro. No importa de qué iglesia tú vengas, no importa el color que tengas, algo así, ¿no? Incluso hoy hemos cantado otra que dice juntos haciendo lo mismo, y de hecho eso no es unidad ni amor necesariamente, no digo que esté mal el coro, ¿no? Pero todos nosotros somos conscientes de que 3 compañeros de trabajo están juntos haciendo lo mismo y no significa que los amen. Así que estar juntos haciendo lo mismo no alcanza, no convence al Señor. La pregunta es, a veces ni siquiera estamos juntos haciendo lo mismo, pero la pregunta es, entonces, ¿yo estoy amando a mis hermanos? ¿A todos? ¿Será esa la razón por la que como iglesia, no digo nosotros, digo como iglesia, no estamos siendo lo suficientemente impactantes en nuestra sociedad? Seguro que las maestras han dicho a los chicos muchas veces que sin obediencia no hay bendición, ¿no? O es la frase. En la obediencia está la bendición. Y aplica también a este mandamiento. Claro y evidente e innegable que tengo acá. Amen a sus hermanos como yo los he amado. Como yo los he amado. ¿Qué significa eso? Bueno, pongámoslo con una ilustración. Yo tengo, los chicos no lo van a experimentar todavía. Pero yo tengo mis hijas y las amo. ¿Qué hago con mis hijas al amarlas? ¿Quiero estar con ellas? Sí. Bueno,
cuento algunas cosas de nuestra familia. Cuando me dicen, pa, ¿puedes dormir la siesta conmigo? Y a veces es incómodo porque estamos medio torcidos. Los padres me entienden, ¿no? Estamos ahí medio que nos caemos de la cama, pero está bien, voy a amanecer con dolor de espalda porque quiero dormir una siesta con ellas porque las amo. Y las invito a pasear y salimos a caminar y charlamos y las corrijo también. Y cuando no le aplaudo todo lo que hacen, cuando se equivocan, las corrijo. La indiferencia y decir, bueno, Anita es Anita y que haga lo que ella quiera y ya tendrá que aprender. Eso no es amor. ¿Y por qué creo que es amor así cuando lo hago con otros cristianos? No es amor. La indiferencia no es amor. Así que el amor es que yo quiera estar con ellos, pasar tiempo con ellos, compartir juntos, ponernos de acuerdo en lo que se pueda, no estar de acuerdo en lo que no se pueda, pero amarlos siempre. ¿Qué pasa si yo me reviso a mí mismo esta mañana? Vamos a ser invitados enseguida a examinarnos. ¿Qué pasa si yo me reviso y me doy cuenta que yo no amo a otros cristianos? Peor, que no tengo interés en amar a otros cristianos, que no me preocupa. En primer lugar, que ya quedó claro que eso es desobediencia explícita al Señor, por lo que yo debería arrepentirme. Es un pecado, quizás hasta ahora yo no había sido consciente de eso, ahora sí, puede meditarlo, pero cuando me doy cuenta que yo estoy en falta delante del Señor, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme. Entonces el primer paso sería pedirle al Señor que me perdone por no amar a mis hermanos y por no querer hacerlo, no sentir la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Y en segundo lugar, tendré que tomar ciertas acciones, ¿no? Porque también lo hablamos anoche con los jóvenes. Amar implica actuar. No estamos hablando de un sentimiento romántico o de una emoción, o esperar que venga Cupido y me fleche. Estamos hablando del amor voluntario y consciente que la Biblia enseña. Tendré que perdonar, pedir perdón, ayudar, acercarme, lo que tenga que hacer. Eso ya lo sabré yo. Amar a mi hermano es un mandamiento del Señor. Vamos a orar. Cuando hace 2 semanas compartíamos acerca de amar a nuestros enemigos, dijimos qué difícil es amar a nuestros enemigos. Y hoy, esta semana, reflexionando sobre amar a mis hermanos, dije qué difícil es amar a mis hermanos. Me doy cuenta que me resulta difícil amar a todos. El problema lo tengo yo. Vamos a acercarnos al Señor en oración. Usted puede hablar con Dios lo que quiera decirle en base a su palabra. Señor, quiero darte gracias por tu iglesia, no solo por esta congregación, sino por la iglesia que has planeado y formado en Cristo Jesús al dar tu sangre en la cruz. Gracias por cada hombre y mujer que cree en tu evangelio y que está predicando tu palabra y sirviéndote. Gracias, Señor, porque me llamaste a servirte en esta ciudad, en esta provincia, en este tiempo. Y hay otros que también han sido llamados a la misma ciudad, en el mismo tiempo, para que llevemos adelante tu obra en medio de una generación que te necesita. Señor, yo entiendo por tu palabra que cuando yo no amo a mis hermanos, estoy desobedeciéndote y además no estoy siendo un buen testimonio para este mundo, para esta sociedad. Quiero pedirte perdón por eso. Perdón, Señor, por mi orgullo, mis prejuicios, mi rencor, por estas actitudes que he tenido que son, hoy sé, meramente carnales, que no edifican a tu iglesia, no me edifican a mí y no te honran. Te pido que me ayudes a perdonar, a sanar, a acercarme, a amar, a ayudar, a ser un reflejo de Jesucristo. Soy consciente de que a veces no todos los que están a mi alrededor, no todos mis hermanos lo pueden entender al mismo tiempo, pero de lo que dependa de mí, quiero amar incondicionalmente. Quiero amar ilimitadamente. Quiero amar a los demás como tú me has amado a mí, con mis errores, con mis pecados, con mis fallas, con esperanza de que
puedo ser transformado, así quiero amar a los demás. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo en este lugar y gracias por la misericordia con la que cada día nos renuevas. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.